Biblia y política, más principios, con el hermano Enrique Urquijo. Adelante, mi hermano. Gracias, Nelson. Bueno, como lo decía ahorita, y como es conocido para la mayoría de nosotros o para todos, eh, en muchos países se está llevando a cabo elecciones y siempre están llevando a cabo elecciones en diferentes periodos de tiempo presidenciales, diferentes niveles de la política, ¿no? Sí, Pero en algunas ocasiones notamos, somos testigos de que se caldean los ánimos entre las personas a favor o en contra de los candidatos que estén, ¿verdad?, en el momento en turno. Y también lo vemos dentro del pueblo de Dios. Algunas personas pueden pensar que esto es normal, o ciertas cosas son normales. Bueno, qué cosas son normales, qué cosas no. Yo tengo, por ejemplo, aquí algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es permitido, qué es permitido y qué no en política para un seguidor de Cristo? Por ejemplo, identificarse y o votar por algún candidato. ¿Sería bueno? ¿Será permitido o no? Es una pregunta. Usar la influencia y o las redes sociales o los recursos a favor o en contra de un candidato. Esta es una pregunta un poquito más compleja, ¿verdad? sí. ¿Sería permitido, bíblicamente hablando, participar en marchas o manifestaciones o protestas a favor o en contra de un determinado candidato? El nivel de complejidad sigue aumentando. Una un poquito más desafiante. ¿Sería apropiado ofender y o pelearse por un candidato o un partido? Y una otra pregunta que tengo al final y es si es bueno, conveniente, permitido por la Biblia y aceptado por Dios usar el liderazgo espiritual para movilizar a la iglesia a favor de alguna postura política. Vemos que no todas las preguntas son tan simples, Sí. ¿verdad? Entonces, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es la verdad y es suficiente, como lo dice ella misma, para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es revisar otros principios bíblicos. El primer principio, ya lo dije, está en mi canal de Bloqueando Apocalipsis, pueden ver los que no lo han visto. Vamos a ver algunos principios más, no son todos, y por causa del tiempo seremos breves con algunos, pero que con la ayuda de Dios deben ser suficientes para ayudarnos. ¿Cuál es la intención de esta presentación? Sí. Que en la palabra de Dios obtengamos una guía, ¿verdad? Una orientación que nos sirva para tomar una posición clara y no estar de pronto expuestos a ser o engañados o de pronto que no tengamos suficiente fundamento para lo que hacemos. ¿Okay? Entonces vamos a seguir. Quiero como una introducción decir que cuando a Jesús los discípulos le preguntaron, o estaba cerca ya de su ascenso y de sus momentos finales, le preguntaron en Mateo 24 al Señor, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que Jesús dijo fue, mirad que nadie os engañe. Es interesante porque Sí. es una respuesta directa, es una advertencia. Comienza diciendo mirad. Ese mirad es como el equivalente para nosotros, por lo menos en nuestra cultura, como decir, ojo, mucho cuidado, atención. Ese mirad quiere decir eso, ¿verdad? Que nadie os engañe. O sea, es como si Jesús estuviese, no, es como no, Jesús lo que está diciendo es que antes de que Él viniera, después que se fuera, lo más importante que deben hacer los creyentes es tener cuidado de no ser engañados. Sí. Ahora, ¿engaño en qué sentido? Esta advertencia sobre el engaño la repite 4 veces Jesús en Mateo 24. En el Sí. versículo 5 dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí primero dicen muchos, o sea que se va a repetir bastante, va a haber mucha intención de engaño viniendo en mi nombre. Pero ahorita vamos a ver, bueno, ¿cómo se conecta esto que estoy diciendo aquí, estamos leyendo en Mateo 24 con la política? Bueno, yo en el video anterior menciono que hoy en día los candidatos presidenciales, los políticos, todos incluyen a Dios en sus discursos, por lo menos en los países que son cristianos, ¿no? Sí. Porque
ellos saben que si no incluyen a Dios, pues van a sufrir una pérdida porque hay un grupo de votantes grandes que es los cristianos, ¿no? Sí. Entonces, que es muy importante para las elecciones, son muy importantes. De hecho, eso es algo que hoy en día se reconoce, la fuerza electora de la iglesia, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, los políticos dicen, no, yo creo en Dios, ¿verdad? Y mencionan a Dios y hablan de Dios. Pero tenemos que ver si eso equivale a tener la confianza absoluta de que realmente son personas convertidas, ¿no? Y dice, vendrán en mi nombre y a muchos se engañarán. El versículo 11 dice, y muchos, mira que se repite la palabra muchos en todos los casos, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí tenemos que estos muchos en mi nombre también se le llaman los falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Alguien que dice hablar en nombre de Dios. Y un falso profeta, alguien que dice hablar en nombre de Dios, pero que no habla en nombre de Dios, ¿verdad? Ahorita Así vamos a hablar un es. poquito más sobre eso. Y engañarán a muchos. Y el versículo 24, que es la última mención de este término, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas otra vez, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese es el clímax, o sea, El clima. el máximo engaño. Va a ser un engaño tan poderoso, tan grande, que incluso aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación, vamos a decirlo así rápidamente, que son pues todas las personas que acepten a Jesús, pues tienen el riesgo de ser engañados. Jesús está usando un lenguaje muy enfático y es importante que prestemos atención porque precisamente la idea de eso es que no descuidemos lo que está diciendo acá, ¿verdad? Sí. Si fuera posible, a los escogidos. Así que, ¿qué tiene que ver esto con la política? Bueno, lo interesante es que en el mismo capítulo de Mateo 24, en el versículo 15, dice Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, o sea, Jesús enmarca toda esta dinámica sobre el tiempo del fin, sobre las señales antes de su venida y sobre este engaño en el libro del profeta Daniel, con la profecía, o sea, Sí. hace el enlace de toda esta advertencia con la profecía, hay una relación. Y dice que esa advertencia que hizo Daniel sobre la abominación desoladora sería como una clave, ¿no? Ahora, cuando vamos al profeta Daniel, lo voy a mencionar solamente rápidamente porque en el tercer tema sí hablaré de esto más en profundidad. Recordemos que el pueblo de Dios de ese tiempo estaba cautivo en Babilonia, justamente primero porque había desoído la voz de Dios, pero se había vinculado con gobierno. O sea, era una dinámica de gobierno. Pero en el profeta Daniel hay un rey político. Hay una dinámica ahí entre el gobierno y el pueblo de Dios. Sí. Una interacción. Ahorita veremos un par de ejemplos. Y que esa abominación desoladora por lo menos incluye la actitud del pueblo de Dios con relación a su Señor, que en lugar de relacionarse con Dios, cometió adulterio espiritual con los gobiernos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Sí. Así que vemos que hay una conexión. Con esto como contexto, quiero pasar al segundo principio, porque primero fue el que vimos en el video anterior, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El segundo principio, aunque no es el segundo en orden, pero lo he puesto de segundo, y ya lo voy a explicar por qué, es que Dios juzgará a toda persona y sistema de autoridad. Dios juzgará a toda persona y sistema de autoridad. ¿Por qué puse de segundo este principio, perdón? Porque es bien sabido que una cosa que preocupa a las personas, a los creyentes, es que los gobiernos, por ejemplo, un gobierno malo, un mal gobernante, bueno, va a seguir gobernando, va a seguir haciendo las cosas mal. Y entonces queremos participar del proceso de sacar a esa persona de ahí, o de juzgarla, o de ir en contra en marchas, o estar hablando de mal de esa persona. Sí. Pero el punto es que este principio nos dice que es Dios el que se va a encargar de juzgarlo. Y voy a presentar dos ejemplos que son contundentes. El primero se encuentra en Daniel capítulo 5, la caída de Babilonia. Y vamos a leer algunos versículos acá. Sí. El pasaje o la referencia más precisa es del versículo 18 al 31, pero solo leeremos algunos versículos que de hecho he acomodado para que nos alcance el tiempo. Dice, el Altísimo Dios, oh Rey, está hablando aquí Daniel,
dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y tú, su hijo Belsasar, era el rey en ese momento, era nieto de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Ahora miren qué dice Daniel aquí en la interpretación de algo que se había presentado ahí, una mano que había escrito en la pared, y le dice, esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos de Babilonia. Así que tenemos aquí una escena de juicio. Escena de juicio muy clara, muy contundente de Dios contra un gobernante. De autoridad. Una persona en autoridad, un gobernante político de un reino, y que había sido hallado falto delante de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos otro ejemplo, y ahorita explicaré una cosa. Aquí lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 21 al 23, la misma situación. Dice el texto del 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, este era Herodes Agripa, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó al pueblo. Y dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aquí tenemos dos escenas que podríamos pensar que son muy crudas, ¿verdad? Pero son dos escenas de juicio inmediato. Ahora, Dios no siempre actúa de esta forma, pero estas escenas de juicio inmediato lo que nos muestran es cómo juzgará y cómo actuará Dios con aquellos líderes, con aquellas personas con autoridad que desconozcan que Él es, que deben rendirle cuentas a Él. Entonces, el creyente no necesita preocuparse si hay un gobernante haciendo algo malo y no necesita, con este principio, pensar que él tiene que hacer algo para resolver el problema, porque el problema lo resuelve Dios. Así es. Dios no va a permitir que ningún gobernante que haga las cosas mal y no se arrepienta, digamos, salga inocente, vamos a decirlo. Este es un principio que debemos tener en cuenta, pero no es solo eso, sino que... Y también, Enrique, Dios a todos los gobernantes les da un tiempo para que ellos, porque Dios a todos les da la oportunidad. Claro, a todas las personas. Ya cuando el gobernante no reconoce que por encima de él hay un Dios todopoderoso, ahí Dios entonces actúa. Claro, ahorita vamos a ver que hay unas conexiones interesantes, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Y también quiero decirles que es importante que las personas que están que son figuras de autoridad deben conocer estas cosas. Ahora, cuando hablo de figuras de autoridad, aquí estoy hablando de los gobernantes, pero tiene que ver con toda persona que tenga una autoridad conferida por Dios o que esté en un lugar de autoridad. Yo voy a explicar un poquito más sobre eso ahorita. Por ejemplo, los que somos padres, ¿verdad? Los esposos son una figura de autoridad, los padres delante de sus hijos. En una empresa, toda persona que tiene algún tipo de autoridad tiene que rendirle cuentas a Dios y Dios juzgará a esas personas. Así que es importante que los creyentes conozcamos estos principios y no solo los conozcamos, sino que los utilicemos en nuestra vida para que nos ayude a vivir conforme a lo que Dios quiere. Sí. Pero no solamente Dios juzgará a las personas, sino también a las naciones. En Génesis 15 hay una declaración sobre esto, cuando Dios le dice a Abraham que Israel iba a ser, su pueblo iba a ser esclavo, pero después dice en el versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Entonces, Dios es soberano sobre todo el mundo, sea que lo reconozcan las personas o no. Pero a las personas hay que decirles esto. Sabe que a veces las personas nos podemos preguntar, bueno, pero este mundo está como está. ¿Quién está en el control de este mundo? Y por encima de todo lo que vemos en este mundo, quien está en el control es nuestro Dios. Así es. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente uno dice, no, pero es que parece que el mal es el que está llevando la delantera por todo lo que se ve, pero es el desenlace del conflicto, pero por encima de todo está nuestro Dios. Sí, en este momento no podemos profundizar sobre este concepto de Dios al control, pero lo que sí podemos decir es lo que estamos leyendo, y es que aunque, como tú lo acabas de decir, las cosas parezcan que están un poquito o están muy
fuera de la mano de Dios, vamos a decirlo así, Sí, por la manera en que se desenvuelve, es claro que Dios sigue siendo soberano y lo que ocurre no ocurre porque Él no pueda controlarlo, simplemente que su justicia, su sabiduría y la justicia sobre todo, digamos que regulan las acciones de Dios, pero Él sigue siendo el soberano, es un punto importante ahí, ¿no? sí, Bueno, el tercer principio, el segundo de este momento, es que tiene relación, es que toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Vamos a ver qué significa esto. Dice Romanos capítulo 13, versículos 1, 3 y 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo, porque es servidor de Dios para tu bien, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este principio voy a concentrarme ahorita en la sección que dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y que es servidor de Dios. sí, Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que toda persona que es puesta en un lugar de autoridad es porque Dios la puso. Esto realmente lo que quiere decir es que la autoridad es un principio que Dios estableció en el universo. sí, El cielo también, por supuesto, ¿verdad? Vamos a decir, es una jerarquía en cuanto a la autoridad. Toda persona que llega a un puesto de autoridad automáticamente queda sujeta a esa autoridad y es como si Dios la pusiera, vamos a decir así. Por ejemplo, yo no soy papá, un ejemplo, me caso y tengo un hijo, ya automáticamente entro a ese esquema de autoridad porque ya como padre lo soy. Incluso cuando me caso como esposo, según la Biblia, tengo esa autoridad. O cualquier persona llega como jefe a un trabajo, ¿verdad? Primero es empleado subordinado, lo ponen como jefe, él llega a un lugar de autoridad. En ese sentido, la autoridad la puso Dios, la persona llega a ese lugar de autoridad. Pero entonces, en ese sentido, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, sí, lo que quiere decir esto es que no importa quién sea la persona o qué opine usted sobre esa persona. Si esa persona llega, él se metió en ese, vamos a decir, una persona se lanza para presidente, ¿verdad? En este momento no les, pero se lanza y queda como presidente. Él se metió en ese problema, porque ahora tiene una responsabilidad como autoridad. ¿Sí me va a entender? Tiene conexión sí. con la autoridad. Entonces, lo que tenemos que recordar los creyentes es que esa autoridad, la autoridad como tal, le pertenece a Dios y Dios permitió que esa persona llegara ahí. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con la manera en que nos interactuamos con esa persona en esa autoridad. Pero ahorita vamos a ver otros principios que van a explicar un poquito mejor esto. Este principio también se encuentra en Primera de Pedro 2, 13 y 14. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí la persona se colocó en una posición de autoridad Sí. y al colocarse ahí, entonces ya automáticamente es responsable delante de Dios de hacer el bien y de corregir el mal. Cuán importante, hermano Enrique y apreciada audiencia, es que la persona que es colocada en una posición de autoridad tenga la humildad de reconocer que Dios lo colocó allí. Dios permitió que esté allí. Sí, como decía, Dios permitió, porque la persona puede querer meterse, ¿verdad? Ah, yo me quiero meter ahí, como cuando una persona aspira a cierto cargo. Debe saber qué es lo que está aspirando, porque al colocarse ahí tendrá que responderle a Dios. Y como estamos en un gran conflicto, Enrique, muchas veces son colocadas personas en posición de autoridad, pero no de parte de Dios, porque ese es el otro lado de la moneda que también hay que tener en cuenta. Sí. Aunque no sea así, tiene que responderle a Dios. El punto es que la autoridad es un principio de Dios Sí, y cualquier persona que se coloca en un puesto de autoridad automáticamente queda bajo esa responsabilidad de responderle a Dios. ¿Me hago entender? sí, señor. En Segundo de Crónicas hay un pasaje que a mí me apasiona mucho, me gusta, mucho. sí, en el capítulo 19, versículos 6 y 7, hace muchos años me impactó cuando lo leí y lo aprendí. El rey Josafat, Sí, dice así, Segundo de Crónicas 19, 6 y 7. Y dijo el rey Josafat a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis,
Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Este pasaje es súper poderoso. Sí. Cualquier persona en figura de autoridad, una posición de autoridad, cualquiera que sea, tiene que mirar bien lo que hace. Es importante aquí, Enrique, que Josafat como rey de Judá era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Él había nombrado a estos jueces y les orienta y le dice, miren, usted ha sido colocado en esta posición de autoridad, pero hagan No bien. juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Dios. Si tú conoces a una persona que está en un puesto político, en una figura de autoridad, hazle conocer estos pasajes, hazle conocer estas verdades, porque muchas personas probablemente no lo saben, no saben estas cosas, pero tienen que responderle a Dios. Cualquier persona en una posición de autoridad, eres padre de familia, eres esposo, eres jefe de una empresa, tú tienes que responder. Más, eres un juez, una persona que trabaja en leyes, tienes lo que haces, lo haces, dice aquí, en lugar de Jehová que está con vosotros. Entonces, este es el tercer principio, ¿verdad? Que toda autoridad viene de Dios. Ahora, el cuarto principio es también relacionado. Y mira qué interesante, porque este es uno de los más difíciles, Nelson. Dice, debemos someternos a las autoridades. O sea, vimos que el segundo principio hoy, ¿verdad? Dios juzgará a las personas Que en están puestos de allí autoridad. en puesto de El autoridad. segundo es Dios, y toda autoridad viene de Dios. Pero el tercero, el cuarto en este caso en general es que debemos por causa de lo anterior, debemos someternos a las autoridades. Por causa de que esas autoridades las puso Dios, la autoridad como tal es un principio divino, entonces debemos someternos a esas autoridades. Ahí podríamos agregar un pero, ¿no? ¿Sí? Porque cuando las autoridades no están en sintonía con Dios, yo no me debo someter. Okay. Ese principio lo vimos la semana en mi video anterior, en el número 1, porque dice, debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando surge un conflicto entre la autoridad terrenal con la autoridad de Dios, siempre elegir la autoridad de Dios. Quedarnos. Pero ahorita el principio es que debemos, mientras eso no ocurra, debemos someternos o sujetarnos a la autoridad. Es bíblico. Vamos a leer Romanos 13, ya lo leímos, pero voy a leer unos elementos o hacer un énfasis diferente. Romanos 13, 1, 2, 7 y 8. Dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces aquí vamos a enfatizar primero en los términos, ¿verdad? Sométase, que es colocarse en subordinación. Eso es lo que es someterse. Es obedecer, dicen otros pasajes. Sí. Dice toda persona, aquí no hay excepción. Y este mandato no es solamente para los creyentes, pero más para los creyentes, por supuesto, ¿verdad? Toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora mira lo que viene Nelson, que es bien contundente y apreciados oyentes. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice el versículo 7 y 8. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, un par de cosas aquí. Sí. La primera es que dice que quien se opone a la autoridad, alguna autoridad terrenal, cualquiera que sea, hijos, jóvenes que están escuchando en este momento, niños, oponerse a la autoridad de los padres es oponerse a Dios, dice aquí. Eso tiene consecuencias. Así es. ¿Verdad? Los que son empleados, cualquier persona en un gobierno también. Ahorita voy a leer un pasaje donde hay un ejemplo de qué pasa cuando nos resistimos a la autoridad terrenal, cuando Dios la respalda. Dice aquí, pero me llama la atención este pasaje que dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, hay una conexión aquí entre el amor al prójimo y el someterse a las autoridades. Qué interesante esto. ¿Dónde está esa conexión? O cuando, por ejemplo, un creyente habla mal de un candidato o de un presidente. Yo he escuchado a hermanos diciendo muchas palabras ofensivas para el presidente en turno porque le parece que es una cosa o es la otra. Palabras ofensivas, comparándolo con
con muchas cosas que no puedo mencionar aquí en la emisora, ¿verdad? Y no solo porque yo pueda que no lo diga, pero si lo siento. Entonces, ¿hay amor ahí? El punto es ese. O sea, mira la conexión del amor aquí. Podemos estar siendo engañados cuando creemos que tenemos justificación para hablar de un gobernante, para oponernos de forma violenta o para hacer protestas o para decir palabras descalificantes. Podemos ser engañados porque no estamos dando cuenta que no estamos amando, sino que estamos llenando nuestro corazón de odio. Te das cuenta que hay una conexión. Es interesante lo que la Biblia está diciendo aquí. Así es. Porque si yo me dejo llevar por ese ímpetu o esa polarización donde estamos en contra, defendiendo asiduamente a una persona, a un partido político, ¿verdad? Y desechando a otra persona, ¿no está afectado el amor ahí? ¿Acaso esa persona no es un hijo de Dios? ¿No tenemos que amarlo también? Entonces podemos estar siendo engañados en ese momento. Recordemos que comenzamos con la introducción de Miren que nadie los que engañe. nadie los engañe. Sí. Y algunos pensamos en la iglesia que el engaño va a venir por la doctrina. No, el engaño no va a venir por la doctrina principalmente porque si tú sabes que la Biblia dice que Jesús va a venir en las nubes de los cielos y va a ser visible, y la Biblia lo dice concretamente, y alguien te dice lo contrario, tú sabes que es mentira, que eso no es un engaño que puede hacerse fácilmente. Los engaños son más sutiles y tienen que ver con elementos, en muchos casos, de la vida práctica como esto, por ejemplo, ¿verdad? No me di cuenta de que al defender una causa supuestamente justificable, que tiene que ver con política, que parece que no tiene nada que ver con la religión, lo que realmente está pasando es que no estoy amando a esa persona. Entonces, estos principios son muy importantes, son guiadores. La Biblia nos está educando con cosas que de pronto hemos descuidado hace un tiempo y algunos hemos estado dejándonos arrastrar por la corriente de esas fechas que vienen de elecciones cuando las personas comienzan a tomar partidos, ¿verdad? Entonces, ahí puede haber más fácilmente un engaño porque se mezclan las emociones, se mezclan mis criterios, se mezclan supuestamente mis filosofías y en algunos casos, vamos a ver ahorita, nos creemos muy sabios y desplazamos la palabra de Dios y queremos colocar nuestro criterio. Pero la palabra de Dios nos invita a ser humildes, ¿verdad? Y en este momento es importante reconocerlo. Ahí vemos una conexión aquí entre el amor y la sujeción a las autoridades. Mire, de hecho, voy a mencionar un detalle más aquí. Aunque esto es política, estamos hablando de autoridades. Y es, por ejemplo, cuando en un hogar los hijos consideran que su padre o su madre es injusto. En muchos casos nosotros como hijos, cuando estamos pequeños, desarrollamos como resistencia hacia nuestros padres. El amor se enfría, igual en los esposos. Cuando la esposa considera que el esposo es un tirano, no reconoce esa autoridad, se enfría el amor. ¿Me hago entender? Entonces vemos cómo hay una conexión entre el amor y la autoridad. Ahorita vamos a complementarlo un poquito más. Este mismo principio también se encuentra en Primera de Pedro 2, 13 al 17. También leímos una parte ahorita. Mira cómo dice aquí. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior y a los gobernadores como por él enviados. Entonces vemos que el apóstol Pablo, en Romanos, aquí el apóstol Pedro está diciendo lo mismo. No es la posición cultural de Pablo, es un principio bíblico. Sigue diciendo, y miren lo que viene ahora, Nelson. Sí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que someterse a las autoridades es hacer bien. No someterse es no hacer bien. Andar en protestas, andar, ¿cómo es la palabra ahí? Inconformes, andar quejándose con la autoridad. No, que ese presidente tal, eso no. Dios quiere que dice aquí que hagamos bien, que hagamos un buen ejemplo para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y mira cómo sigue diciendo. Escucha esta parte. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ahora aquí viene otra conexión de nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Tenemos la libertad de elegir, de votar. Y se habla mucho de esto, del libre albedrío cuando se trata de política, sí es cierto. Pero no debemos tomar nuestra libertad como libertinaje. Dice aquí, no como libres, como libertad como pretexto para hacer lo malo. No, somos libres. Cuando
usamos legítimamente nuestra libertad para participar de procesos democráticos cuando existe la posibilidad de hacerlo en los países donde se puede, eso está bien genuinamente. Pero cuando esa libertad la usamos para hacer otras cosas que ya son malas, ya la Biblia no aprueba eso, ¿verdad? Discutir, andar, como dije ahorita, en protesta. Si mira, hermanos, le voy a decir una cosa, aunque lo voy a ampliar más en el tercer tema, y es que el enemigo está empujando a la iglesia, haciendo cosas y a través de los gobiernos también, para que los cristianos nos volvamos, ¿cómo es la palabra? Desafiantes, para que salgamos a protestar en la calle por asuntos políticos. Pero en el reino de Dios no son las cosas así. O sea, hermano Enrique, un siervo de Dios, una sierva de Dios, en el santo temor que tiene de Dios en su corazón, va a ser una persona muy prudente y no va a participar en estos movimientos donde van a denigrar la imagen de un candidato para levantar la imagen de otro. O viceversa. El pueblo de Dios, en ningún momento la Biblia invita al creyente a sublevarse. El reino de Dios es un reino de humildad, de sujeción a las autoridades, no de sublevación. Cuando hay sublevación, ya podemos tener claro que no está Dios. Ahora, queremos dejar claro, y como no podemos decir todo aquí en este tiempo, pero sí podemos decir que hay mecanismos legítimos que se pueden usar para de pronto manifestar inconformidad cuando es posible. Son mecanismos legítimos. Aquí hay un comentario, Sí, versión oficial nos dice, es triste ver cómo a veces la iglesia está dividida por dos corrientes políticas, olvidándose la oración de Jesús en Getsemaní, que sean uno. Amén. Y eso lo vemos, hermano Enrique, gracias por este comentario, cómo eso se está dando, y no solo se está dando, sino cómo está cogiendo fuerza dentro del mismo, Exactamente, de las iglesias cristianas, y como siervos de Dios, como siervas de Dios, no deberíamos participar de esa cosa. Así es. Entonces, el punto es, como lo decíamos ahorita, que el mundo, le dimos ahorita para que los hombres malos no denigren, debe saber que la palabra de Dios nos invita a ser ciudadanos ejemplares. Y ejemplares no quiere decir, porque alguno no faltará el que diga, no, entonces hay que aguantarse todo. No se trata de eso, porque hay mecanismos legítimos cuando se puede para hacer conocer nuestras inconformidades. Pero lo que no podemos ser es conocidos como ciudadanos revoltosos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos sobre eso. O como personas que pierden la cordura cuando en los momentos en que no saben las cosas como pensamos o que no se hacen las cosas como creemos nosotros, ¿verdad? O sea, Dios nos pide que seamos equilibrados en todas las cosas. Buenos ciudadanos, dice, Sí, seamos buenos. no se está diciendo en ningún momento que se corte su libertad de usted ejercer su libre albedrío de votar o apoyar un candidato que usted Así es. vea a bien apoyar. Pero hay que tener en cuenta estos principios para no dejarnos engañar por el enemigo y no hacer daño también. Le hago una pregunta, hermano Enrique. Sí. Si un candidato se declara ateo, dice yo no creo en Dios, y usted es creyente en Dios, la persona cristiana debería votar por ese candidato. Ese punto lo toco en mi primer video, el que está en mi canal. Pero voy a decirlo aquí rápidamente. El principio de que obedecer a Dios antes que a los hombres nos indica que cuando hay un conflicto entre el ser humano, entre la autoridad humana y la autoridad de Dios, siempre debemos obedecer a Dios. Cuando hay un candidato que se declara ateo, que yo sé que es ateo, pues por definición automáticamente no deberíamos votar por ese individuo. O sea, no, porque ya sabemos que su legislación, su forma de gobernar. ¿Qué pasa si usted tiene un amigo, una amiga, y ella pues a través de este apoyo a esta candidatura le van a dar un buen empleo y te dice, por favor, apóyame? Tenemos que ser claros con esa persona y decirle, mira, yo quisiera apoyarte, pero mis convicciones, mi conciencia no me lo permite. Mi principal responsabilidad es con Dios, sí, con más nadie, incluso con la familia, puede ser mi papá, mi mamá, mis hijos.
¿quién es más importante? Jesús dijo, quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Claro, porque un padre a veces le dice, pero ven Sí, acá, hijo, porque tú no vas a trabajar el sábado sí, si tú necesitas y además ese trabajo va a permitir que nos puedas ayudar a nosotros. exacto. Ahí es donde hay que pararse. Y quiero decir algo más aquí, ya que lo mencionaste, y es que al final esto siempre es más positivo. Cuando nos mantenemos de parte de la palabra de Dios, las personas se van a acostumbrar a vernos como una persona, como alguien que trata de ser íntegro, no como una persona perfecta, porque no lo somos o infalibles, pero nos van a distinguir como una persona que es fiel a sus convicciones y a la palabra. Y eso con el tiempo, Nelson, nosotros no lo sabemos, es como el caso de Nabucodonosor con Daniel, va a ser un distintivo, pero cuando nosotros cedemos fácilmente, ¿de qué nos van a distinguir? Así De que es. somos medio cristianos. Y ¿Verdad? algo también es que los principios de Dios no son negociables. Amén. Ahora, voy a terminar este cuarto principio con un ejemplo que decía ahorita de lo que pasa cuando no nos sometemos a las autoridades. En Ezequiel capítulo 17 hay un pasaje muy interesante, versículos 11 al 20. Y Ezequiel está hablando aquí de lo que ocurrió cuando el rey Sedequías, que fue el último rey de Judá, Sí, fue tomado cautivo por Nabucodonosor en Babilonia. Es un poquito larguito el pasaje, leer algunas partecitas nada más, o sea, algunos comentarios. Dice aquí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde. Un distintivo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es que era rebelde. sí, Y el pueblo de Dios también, tenemos esa naturaleza rebelde. Así que tenemos que pedir a Dios que nos ayude a sujetarnos a su Espíritu Santo. Y dice, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y lo llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, que era Sedequías, e hizo pacto con él. Mira, Nabucodonosor incursionó, esta fue la tercera incursión, sí, en el 586, si no recuerdo mal, antes de Cristo, y tomó a Sedequías, que fue ese rey, y hizo un pacto con él. Dice, le hizo prestar juramento a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. O sea, le dije, pues si te portan bien, le dice Nabucodonosor, todo va a ir bien. Dice, pero se rebeló contra él, o sea, Sedequías se rebeló contra él. sí, Y mira cómo dice, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Para qué? ¿Cómo es? Sublevarse con Nabucodonosor y salirse de su yugo. sí. Y él había hecho un juramento, un pacto. Ahora mira, ¿qué piensa Dios sobre esto? Y dice, el que rompió el pacto podrá escapar. Por tanto, así ha dicho Jehová del Señor. Vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado. Mira cómo dice aquí. Está un rey del pueblo de Dios que hizo un pacto con un rey pagano. Pero aunque era un pacto con un rey pagano, dice aquí que ese era mi pacto, dice Dios, y lo quebrantó. Sí, O sea, él debió quedarse, debió sujetarse a ese pacto. Y dice, extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entraré a juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Mira cómo dice, la rebelión de Sedequías sí, contra el rey Nabucodonosor, aunque era pagano y aunque lo tenía bajo servidumbre, fue rebelión contra Dios. Y por esa rebelión perdió la protección de Dios. Entonces a veces nosotros lo que hacemos es que racionalizamos la palabra de Dios. No, como Dios, él racionalizó. No es que Dios me tiene que apoyar a mí porque yo soy de su pueblo y este era un rey pagano. No, no, es que él no tenía por qué rebelarse de esa autoridad porque ya Dios lo había, y Dios le había ya indicado por Jeremías la razón por la que estaban ahí. Entonces, este rey se sublevó y mira que dice Dios, mi pacto, él se rebeló fue contra mí. sí, Así cuando nos rebelamos a autoridad, mira, cuando tú te rebelas contra un presidente, aunque no te gusta, te estás rebelando contra Dios. Cuando un hijo se revela contra su papá o su mamá, se revela contra Dios. Cuando una esposa se revela contra su esposo, este es el tema más difícil, pero lo voy a mencionar porque es autoridad también. Se está rebelando contra Dios, ¿verdad? Así que debemos someternos a las autoridades. El quinto principio es que el mundo político, el mundo, como decíamos ahorita, no es una rueda suelta, sino que Daniel 2, 19 al 22 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios por siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. sí, Aunque no vamos a entrar en detalle ahorita sobre lo que significa esto, en, en todos sus puntos, lo que quiere decir aquí, aunque no lo entendamos, es como decía tú ahorita, Nelson, Dios es el que permite que haya un gobernante o haya otro.
aunque no entienda cómo. Porque algunos comienzan a decir, bueno, pero si Dios lo puso, entonces yo debo votar o no debo votar. No, ese no es el punto. Dios en su forma, Él es la autoridad del mundo y en su forma lo hace, pero todo gobernante, toda persona en autoridad está porque Dios permite que esté. No hay que racionalizar esto. Y en Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor pues le fue quitada su razón, no se repite el principio, dice, la sentencia es por decreto, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Este capítulo es contundente y esto pasa. Sí. Dice, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien quiere, Él lo da. Como lo mismo que con los juicios inmediatos, aunque hoy en día no vemos que Dios actúa así, de coger un gobernante y quitarlo y después poner otro, o restituirlo, nos está mostrando Dios en esta revelación cómo es que Él realmente actúa. O sea, que las cosas no están fuera de control de Él. Que si Él quisiera quitar a un presidente, lo quitaría. Y que si no lo quita es por alguna razón, ¿verdad? Pero está ahí y Él es el que pone y quita a los reyes. Y dice el versículo 32, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Ok? Sí. Entonces, no racionalicemos estos, Dios, incluso usándonos a nosotros con nuestras votaciones y en procesos legítimos cuando se puede, Dios está haciendo su voluntad a través de esa manera, pero de forma legítima, de forma bien hecha y debemos tener cuidado. Ahora vamos a ver 2 principios más para terminar. Esto es apasionante, Nelson, ¿no te parece? Lástima que el tiempo no tengo El que ir como tiempo pasa corriendo. rápido, pero vamos a ver los 2 principios más. Bueno, el 7º principio es que debemos procurar la paz y la armonía del lugar en el que estamos. Esto es un principio. Sí. Mira cómo dice 1 Timoteo 2, 1 al 3. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahorita regresaré a este punto. Sí. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que Dios quiere es que el pueblo, sus hijos, el cristianismo, nosotros donde estemos, procuremos la paz. Dice aquí, dice, para que vivamos quieta y reposadamente, no alborotosos, Sí. no manifestaciones. Estamos errando cuando hacemos eso. Dios no quiere eso. Vuelvo al punto, si lo racionalizamos nos metemos en problemas. Nosotros tenemos que racionalizar la palabra de Dios, solamente seguirla, ¿verdad? Por eso Eva fue engañada, porque Eva comenzó a racionalizar la palabra de Dios. Dios dice que es así. El siervo de Dios, y un siervo significa una persona que no tiene voluntad propia, hace lo que Dios dice y busca hacerlo. Y cuando lo entienda, bueno, puede hasta conflictuar con Dios, pues Señor, pero ¿cómo así? Pero hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo 1 Timoteo 2, 1 al 3 esto. Y este principio también aparece en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios, porque ¿por qué estos ejemplos del pueblo de Dios antiguo son tan importantes? Porque descuidarlos quiere decir que se puede repetir en el pueblo de Dios moderno, y de hecho la profecía así lo indica. En Jeremías capítulo 29 sería muy valioso que pudiesen ustedes en sus casas leer todo este capítulo, porque no tenemos tiempo de leerlo aquí, es bastante larguito, pero es interesante en este contexto. Jeremías 29, especialmente los versículos del 4 al 11, dice así, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado. Escuchen bien este contexto. Déjame quitar aquí de los que fueron transportados y a los sacerdotes y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén. Entonces aquí le está hablando Jeremías a los que habían sido llevados cautivos. Ahora mira cómo sigue diciendo. A Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar, o sea, Él hizo transportar por su rebelión, ¿verdad? Sí. Dice, y mira cómo le dice, qué interesante, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto es algo que, repito el término, si lo racionalizamos podemos entrar en conflicto con ello, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios manda a su pueblo? Lo mandó cautivo, ahora le dice que se queden tranquilos, que se queden en paz cautivos, o sea. Y le dijo también, cásense, multiplíquense. Exacto, ahí está en ese pasaje.
Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la justificación que tenemos para participar en la política de esa forma efusiva y de ofender a las personas y de tomar partidos está en el hecho de que no, es que esta persona no hace las cosas bien y queremos que la haga mejor. Dios no le manda a usted a hacer eso. Porque en la paz de la ciudad donde usted vive estará la paz de ustedes también. Aparte de los principios que ya hemos visto, ¿verdad? Sí. Así que debemos procurar la paz. Pero miren lo que pasó porque el pueblo de Dios desconoció este principio. Fue llevado cautivo y fue destruido, porque en la última incursión de Nabucodonosor destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Y fueron llevados los que habían quedado ahí. Pero eso no fue suficiente. En el año 70 se repitió. Los judíos que habían quedado en Jerusalén se rebelaron contra Roma y fue la ciudad completamente destruida y fueron muertos miles de judíos porque no siguieron el principio de Dios. De la misma forma, en el futuro la profecía indica que el pueblo de Dios que no siga los principios de Dios sobre estas cosas, muchos van a caer también, van a ser víctimas de la desobediencia como fue ok. Y en este principio, bueno, lo tenía aparte, pero vimos que nos comienza diciendo en el pasaje de 1 Timoteo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y los que están en eminencia. Así que, ¿qué debemos hacer? En lugar de estar hablando, cuando tengan de hablar de una persona mal o de sublevarse o de criticar o de despotricar o cualquier palabra parecida, ¿qué debemos hacer según este pasaje? Ponernos a orar por esa persona. Señor, mira que este presidente, mira lo que hace, yo estoy preocupado, preocupada, pero tu palabra dice que, bueno, bendícelo, óralo. ¿Y sabe por qué? Dice al final, porque Dios quiere que todos los hombres vengan a la salvación, que está en el contexto de la sujeción a las autoridades. Sí. Entonces, cuando oramos por un gobernante, es porque esa persona Dios también quiere que se salve. Correcto. ¿Verdad? Ahora, no ore solamente por el que a usted le gusta, por el que con el que usted se familiariza. Simpatiza. Porque tenemos que orar por todos. Y ojalá hiciéramos nuestra práctica diaria eso, ¿verdad? Hiciéramos eso, hiciéramos una costumbre, porque lo hacemos poco. Y de esa forma, si nos podemos orar por los gobernantes, no vamos a poder hablar mal de ellos, porque ¿cómo vamos a primero orar por él aquí y después hablar mal o decirle una palabra ofensiva? O sea, se da mucho que a veces en nuestras iglesias un candidato A, un candidato B. Entonces se ora por un candidato B y se pide bendiciones por el candidato B. O nosotros pero claro. No se pide por el candidato A. Exacto. Porque es que el candidato A, según mi punto de vista, no merece la salvación. Claro. Entonces, ¿por qué voy a orar por él? O porque no tengo afinidad con él. O sea, lo estoy condenando. Claro. Entonces, ahí estamos siendo engañados por nosotros mismos, por descuidar el principio, ¿verdad? Oiga, y Jesús dice, orad por vuestros enemigos. Así es. O sea, personas que de pronto humanamente nosotros podemos decir, no, esa persona no. Pero Dios dice, ora por ellos. Y orad por las personas en autoridad, que es un principio, o sea, es un mandato directo. O sea, aquí no tenemos algo ambiguo, sino un mandato directo, específico. Hay algo, hermano Enrique, y es que humanamente nosotros, o sea, el Espíritu de Dios cuando está en la vida del siervo de Dios, de la sierva de Dios, el Espíritu Santo hace equilibrada a la persona. Es decir, no solamente va a orar por el candidato que me simpatiza, sino que también va a orar por el otro, porque también Cristo derramó su sangre por él. Claro, pero quiero añadir a lo que dijiste, Nelson, que el Espíritu de Dios nos orienta a través de la palabra. O sea, si no tenemos en cuenta lo que la palabra dice, el Espíritu Santo no nos puede guiar. La forma en que nos guía es con la palabra. Sí. Porque ahí está expresa la voluntad de Dios. Entonces no podemos confundirnos con eso. Si el Espíritu Santo, vamos a decir así, la evidencia de que el Espíritu Santo guía nuestra vida es cuando seguimos lo que la Biblia dice. De otra manera no. Por ejemplo, Enrique, ¿cuántas matanzas Nabucodonosor no hizo contra el pueblo judío en los días de Daniel? Así es. Y Daniel mismo fue llevado cautivo allí. Daniel pudo haber tomado la decisión de decir, no, yo jamás voy a orar por este rey. Pero ¿cuántas veces no oró por él? ¿Cuántas veces lo aconsejó? Claro que sí. Se hizo una amistad. Y siguió los principios, ¿verdad? Bueno, voy a terminar con el último principio. Y escucha bien que este es contundente. Aquí nadie va a quedar sin excusa. Dice,
el pueblo de Dios no debe participar de ningún tipo de polarización ni de sectarismo. El pueblo de Dios no debe participar. Y vamos a leerlo porque es contundente. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 15 y después los versículos 22 al 24. 1 Corintios 1, 10 al 15. Bueno, solamente leeré unas secciones nada más. Dice, os ruego pues, hermanos, dice el apóstol Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Miren qué interesante esto, Sí, porque aquí tenemos un caso de polarización en el pueblo de Dios, pero una polarización incluso por una cosa espiritual, sí, ¿verdad? Y ni siquiera era una polarización entre dos personas opuestas, porque Pablo, por lo menos Pablo y Apolo, sabemos que Apolo era una persona, un líder también de la iglesia y era fuerte, poderoso en las escrituras, según Hechos. sí. Pero bueno, comienza diciendo este pasaje, Jesús dice Pablo, os ruego, o sea, Pablo hace un ruego aquí, está preocupado, él está genuinamente interesado en la iglesia, ¿verdad? Os ruego, hermano. Que los hermanos comprendan que Claro. esas actitudes Hermano, no. le suplico, le ruego, dice. Y dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, miren, por el nombre, se lo ruego, se lo suplico, que habléis todos una misma cosa. Dejen de estar hablando cosas que no competen. Hablen una misma cosa y todo lo mismo. ¿Qué será esa cosa? ¿De política? Hablen de política, no, ¿verdad? Dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Lo que oró Jesús, lo que tú dices ahorita, la oración de Jesús, ¿verdad? Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto no es que no tenemos individualidad, que no tenemos la capacidad de diferir. No, lo que está hablando es que nosotros tenemos, el Evangelio es unificador, la palabra de Dios es unificador. Lo único que puede causar unidad realmente en el hogar, en la familia, en la iglesia, es la palabra de Dios, porque no es mi criterio ni es el tuyo, Nelson, es la palabra de Es Dios, lo que Dios ya lo que ha Dios dice. establecido, sí. Entonces, una misma cosa, ¿verdad? Y dice, porque hay contiendas. Ahora, algo interesante, dice, porque ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas. Y dice, y yo de Cristo. Esto es interesante, Sí, porque algunos decían que ellos preferían a Pablo, otros que ¿cómo es? Apolo, pero otros también decían Apolos. que preferían a Cristo, pero aún así él lo mete como algo negativo. Y esto sugiere que estos que decían yo soy de Cristo, lo que estaban diciendo yo soy de Cristo, yo hago lo que Cristo me dice, pero no voy a hacer lo que tú me dices. Estaban rechazando el liderazgo humano de la iglesia, porque supuestamente, según ellos, Cristo lo dirigía directamente a ellos. Esa era una posibilidad. Pero el punto aquí es que este pasaje nos dice que no puede el cristiano participar de ningún tipo de sectarismo o posición que lo divida. Cuanto menos, si no es con las cosas de la iglesia, cuanto menos, o con los líderes de la iglesia, cuanto menos con una cosa política o con cualquier situación. Cualquier cosa que divida al pueblo de Dios debe ser desechada, sin racionalizarla. No importa. Usted como siervo de Dios debe decir, Señor, esto me está separando de mis hermanos, me está distanciando. No. Pero me llama la atención las razones que da Pablo. Él menciona tres cosas aquí. Sí, Dice, número uno, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, el cuerpo de Cristo, como dice Romanos 12, 1 Corintios 12, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? O sea, ¿acaso Jesús tiene partidos? ¿O tiene preferencia? Segunda cosa dice, fue crucificado Pablo por vosotros. O sea, el que fue crucificado por ti fue Jesús. No fue el candidato que tú estás defendiendo, que tú estás dando la vida por esa persona. Jesús, ¿acaso fue crucificado por ti? Ese candidato que tanto defiende fue crucificado por ti. Y la tercera razón dice, fuiste bautizados en el nombre de Pablo. O sea, fuiste bautizados en el nombre de ese candidato que tanto defiendes. O fuiste bautizados en el nombre de Jesús. O sea, los argumentos, los fundamentos que da para que no haya partidismo es que solo Cristo murió por ti. Fue crucificado. Él no está dividido y tú fuiste bautizado fue en su nombre, en el único nombre en que podía ser bautizado. O sea,
con esos tres elementos tú no puedes permitir, si tú realmente amas a Cristo o quieres amarlo y quieres no separarte de Él, tú no puedes permitir que alguna cosa te divida de Dios. ¿Ok? Y leo versículo 22, creo, dice, porque los judíos piden señales, decimos pasaje, Sí. y los griegos buscan sabiduría, pero mira cómo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, ¿en qué deberían estar ellos pensando, hablando? Si tú quieres, tienes ganas de, ¿verdad? Ves la cosa política y tienes ganas como de hacer algo para que parezca igual, ponte a predicar de Cristo, ¿verdad? Y Cristo murió por mí, no está dividido, estoy bautizado en nombre de Jesús. Y así evitamos participar de ese sectarismo. Entonces, el creyente no debe participar ni tomar partidos de ningún tipo, ni político, ni dentro de la iglesia, porque eso divide la iglesia y Cristo no está dividido. Cristo fue el que murió por nosotros y fuimos bautizados en su nombre. Podemos decir, Enrique, que cualquier siervo de Dios, sierva de Dios que participe en estos movimientos políticos y lo vea como algo que, por muy sutil, realmente está viviendo un engaño. Claro. Porque estamos, como usted inició el tema de hoy, miren que nadie los engañe. Así es, así es. Y qué bueno poder reflexionar en este mensaje y permitir que Dios nos haga caer en cuenta que realmente se está viviendo en un engaño cuando participamos de una manera que Dios no aprueba, porque los Amén. principios de Dios son claros para Amén. que nosotros podamos guiarnos por esos Amén. principios. Amén, sí. Quiero decir que recordemos que son varios principios, no es uno solo. Esos principios, cuando los ponemos en conjunto, nos ayuda a tener una visión general y clara de cómo debemos actuar, ¿verdad? Porque sabemos que algunas personas no van a estar de acuerdo con esto. Hemos presentado estos principios con el objetivo de que sean conocidos, pongámoslo en oración, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere con estos principios es que su pueblo realmente funcione, vamos a decir así, bajo los principios de su reino y vivamos como Y tal. no bajo los principios de movimientos políticos. O sea, ni del reino terrenales, Ni sino del reinos reino de terrenales. Dios. Vamos